Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios, aleluya. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. En esta celebración eucarística oramos al Señor por Sammy Rodríguez, que está cumpliendo un año más de vida, y también oramos por la salud y el bienestar de la familia Vargas Pombo. Hermanos, el Señor quiere que reconozcamos lo que somos, pero el Señor no quiere que nos quedemos rumiando lo que somos, sino que descubramos que desde Él hay salvación, que desde Él hay salida a todas nuestras crisis. Es más, que lo que al hombre hace entrar en crisis es fundamentalmente el pecado, no son los problemas. La crisis nace es porque detrás hay siempre un pecado. Y es desde allí, desde donde nosotros necesitamos ir aprendiendo a resolver nuestros problemas y nuestras crisis. Nuestras crisis empiezan por reconocer dónde hemos fallado. Ahí empieza la solución de nuestros problemas. Y pedir perdón al Señor para que nos dé su espíritu, para que sane las heridas del corazón y nos permita también ser objetivos, reconociendo nuestros errores y reconociendo también los errores de los demás, pero siendo misericordiosos con los demás y siendo misericordiosos también con nosotros mismos. Todo esto solo lo aprendemos si hemos aprendido también que Dios es misericordioso con nosotros. Por lo tanto, si aprendemos que Dios no solamente nos perdona los pecados, sino que nos da su espíritu para poder salir del mal, convencidos de esto, reconozcamos delante del Señor nuestra debilidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, gozando de su enseñanza y protección, crezcamos sin cesar en el conocimiento, en tu conocimiento y amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digas permanentemente en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Yo espero que nosotros seamos de aquellos que creemos que Jesús tiene palabras de vida eterna. Y que, por lo tanto, si tiene palabras de vida eterna, podamos comprender de acuerdo con el Evangelio de hoy lo que significa en nosotros la presencia del Espíritu. Nos cuesta mucho comprender, porque nosotros queremos aferrarnos a algunas imágenes que nos den más o menos a comprender
¿qué es el espíritu? Nosotros, a veces para hablar de este mundo del espíritu, queremos utilizar algunas figuras, bien sea en forma de hombre o de animal, que nos represente un mundo del espíritu. Y nos podemos quedar simplemente en la figura sin llegar exactamente a la realidad. Nos podemos quedar pensando, porque así lo hemos visto en muchas de la imaginería popular, que el Padre es un viejito calvo, sentado con barbas blancas. Y esa es la idea que tenemos del Padre, porque nosotros le tenemos que poner cuerpo, porque no comprendemos que es un espíritu. Y nosotros nos hemos dejado llevar de la imaginería para imaginarnos un Padre que no existe. El Padre es espíritu. Al Hijo le podemos tener imagen porque el Hijo se ha hecho hombre. El Hijo se hizo uno de nosotros. Eso fue lo que permitió incluso el primer concilio de Nicea en el año 777, que permitió el uso de las imágenes en la medida en que fueran representación de verdad de personas humanas y no que quisieran traer el mundo espiritual a la tierra. Por eso el Concilio de Nicea nunca permitió imágenes de la Santísima Trinidad. Y la Iglesia oficialmente nunca las ha permitido. Nosotros las tenemos. Pero no dejemos que por tenerlas se nos desvíe y queramos hacer de Dios también alguien simplemente con figura humana. Dios no tiene figura de hombre. Jesús, el Hijo de Dios, que al mismo tiempo es hombre y Dios, en cuanto hombre y no en cuanto Dios, tiene figura humana. Y el Espíritu Santo, nosotros lo hemos identificado con una paloma blanca. Y nos quedamos simplemente en el hecho. Efectivamente, el Evangelio dice que el Espíritu lo vieron en forma de paloma, en forma de paloma. No dice que lo vieron como una paloma, pero tampoco tiene cuerpo. Tampoco lo podemos acercar a nosotros haciendo una representación. Es más, mientras nosotros sigamos con esas ideas de ponerle cierta categoría de hombre a la divinidad, haremos cada vez más difícil que la divinidad tome carne en nuestra propia carne. El Espíritu de Dios puede penetrar en nosotros precisamente porque es espíritu y porque no tiene imagen ni de paloma ni de hombre. Por eso puede penetrar en nosotros. Por eso puede tomar posesión de nosotros. Por eso se puede meter hasta la intimidad nuestra. Por eso puede escudriñar y tiene la capacidad de hacerlo. Para poder descubrir, como dice hoy el Evangelio de San Juan, que Jesús ya conocía la actuación de muchos en el futuro, entre ellos del que lo iba a entregar.
Es cierto que entre los 12 estaba Judas, el que lo iba a entregar. Y es cierto que Pedro pretende hablar en nombre de todos, pero no significa que lo pueda hacer, porque siempre dependerá de las verdaderas intenciones del corazón de cada uno. Entre los que están diciendo, o más bien entre los que está agrupando Pedro para decir tú tienes palabras de vida eterna, está agrupando también a Judas. Porque Jesús ya se ha dirigido a los 12. Primero se había dirigido a todos los discípulos, entre los que estaban también los 12. Pero aquellos más cercanos merecen ahora la atención del maestro, que les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro, en nombre de todos, contesta, ¿a quién iremos? Y ahí está ubicando también a Judas. Pero el corazón de Judas no está diciendo seguramente sí a las palabras de Pedro. Porque el corazón de Judas está más bien rumiando lo que están diciendo, según el Evangelio de hoy, los otros discípulos. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Judas ya debe haber comenzado a percibir que si sigue del todo al maestro, tiene que cambiar radicalmente en muchos de sus comportamientos. Que si sigue radicalmente al maestro, no va a poder pretender ser simplemente el administrador corrompido de los bienes del colegio episcopal. No va a poder ser simplemente uno de aquellos que esté buscando los primeros puestos y que los demás lo tengan en cuenta. Si Judas no estuviera precisamente cuestionando lo que el maestro decía, él sabía ya, el estar tan de cerca del maestro, sabía que se trataba de un cambio. Ninguno de los apóstoles, para decir verdad hasta ahora, pensaba para dónde iban las cosas, porque todo lo habían tomado simplemente en el aspecto político. Es que Jesús ya empieza a hablar desde este Evangelio de San Juan, en este capítulo 6, de cosas mucho más complicadas, de cosas mucho más serias. No empieza a hablar solamente de principios religiosos, empieza a hablar es del seguimiento de Jesús, del ir detrás de Jesús llevando la propia cruz, de ir detrás de Jesús asumiendo como verdad lo que Él va diciendo. Judas probablemente es uno de aquellos que no tuvo en este momento el valor para echarse atrás y no volver con él como si lo hicieron otros de los que hasta ese momento eran discípulos del Señor. Probablemente, porque como decía Agustín, al menos hasta la muerte de Jesús, él podía sacar provecho de muchas ventajas que había aprendido a tener mientras estaba en compañía del Maestro. Ventajas como tener la bolsa. Y yo no lo estoy exagerando. El Evangelio de San Juan nos describe a Judas como ladrón y como el que sacaba de la bolsa
lo que él quería. De tal manera que esa era una ventaja que tenía. Ahí tenía una fuente de riquezas. ¿Cuál es el problema? Que este Judas se colgó. Pero siguen todavía en la iglesia muchos Judas que todavía no se han colgado. Y que todavía se siguen aprovechando de las ventajas de la iglesia para estar al lado. Pero probablemente estos son los que también desde hace mucho tiempo ya se han interrogado porque es difícil este modo de hablar. Porque hoy empiezan a decir que este modo de hablar estaba bien para otros tiempos, que las cosas de hoy son distintas, que todo no lo podemos tomar tan a pecho como nos lo quiere presentar el Evangelio. Esos son los discípulos que hoy por hoy intentan también tomar el camino de Judas. Son aquellos discípulos que en el fondo quieren coger lo que les gusta y rechazar lo que no les gusta, porque este es un texto especial para reconocer esto. Duro es este lenguaje. Y frente a esto entonces, se puede permanecer como permaneció Judas, estar ahí utilizando beneficios, o como los otros que dicen efectivamente es duro este lenguaje y no es para mí. O como los otros 11 que todavía no están dando fruto, pero que permanecen unidos a la vid para dar fruto a su tiempo y al menos, probablemente sin entender lo que les está diciendo, porque les está hablando de que su cuerpo es comida. ¿Y ellos qué es lo que han podido entender? Nada o casi nada. No se los está hablando después de haber instituido la Eucaristía, se los está hablando mucho tiempo antes. De tal manera que es que ellos, el lenguaje es duro, el lenguaje no tiene cómo comprenderse inicialmente, pero permanecer con Jesús es lo que hará que comprendan absolutamente todo. Y los otros 11 que permanecen con Jesús, después de la resurrección, después de la institución de la Eucaristía, van comprendiendo todo. Es que este lenguaje se les debe haber atragantado y probablemente solamente han empezado a respirar cuando Jesús toma el pan y les dice: tomen y coman porque este es mi cuerpo. Probablemente ahí han hecho relación a este discurso. Y probablemente haciendo relación a este discurso, en ese momento han podido comprender aquel discurso que inicialmente les parecía demasiado difícil de comprender. Es necesario dar tiempo, hermanos, pero es necesario tomar una actitud de acogida al Señor ante su palabra, ante lo que Él nos ofrece, que muchas veces sin entenderlo termina siendo para nosotros no una verdad, sino la verdad. Celebremos nuestra Eucaristía. Démosle gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor porque en esta mañana
aun cuando sea a través de los medios de comunicación, nos deja participar de la Eucaristía y de la iluminación que nos trae su palabra. Que nosotros, como Pedro, queramos permanecer. Que nosotros seamos del grupo que nos unimos con sinceridad a Pedro a lo que él está diciendo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que esperemos que este maestro, que hoy habla de esta manera para escandalizar a muchos, a nosotros no nos escandalice, sino que nos abra las puertas para poder entender nuestra vida y lo que estamos viviendo. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Por Jesucristo hemos renacido a una vida nueva. Por eso nos atrevemos a presentar al Padre nuestras oraciones, diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que goce de paz en todo el mundo, y por la fuerza del Espíritu se multipliquen sus hijos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los enfermos y por todos los que sufren, para que tengan fe en la acción sanadora de Jesús y en la caridad de los hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que dudan y vacilan en su fe, para que experimenten que Jesús, el Señor, tiene realmente palabras de vida eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros, para que mantengamos firme la fe en Cristo, que da plenitud a nuestras vidas, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Acoge benigno, Padre Santo, nuestras súplicas, y haz que seamos discípulos fieles de tu Hijo, a pesar de todas las dificultades. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor,
corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y haz que a cuantos profesamos su fe íntegra nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Padre de infinita bondad, tú has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino, y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia que está en Garzón con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Atanasio, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Yo he venido para que tengan vida El cuerpo y la sangre de Cristo. y la tengan abundante, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, dice el Señor. Hermanos, con el corazón contrito y humillado, con la alegría de sabernos hijos de Dios, con saber que el Señor quiere estar presente en nosotros. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual. Ante la imposibilidad de hacerlo sacramentalmente por parte de muchos de ustedes, unámonos a esta comunión espiritual repitiendo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la verdadera divinidad de tu unigénito, que confesamos firmemente con San Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Atanasio la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Atanasio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Yo canto al Señor porque es grande. Me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones. En mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos.